La inseguridad, la mayor preocupación de los ecuatorianos. Lo es hoy y se proyecta serlo también durante el 2023. El gobierno, mientras tanto, busca respaldos, acuerda apoyos internacionales, pero faltan todavía algunas definiciones que las vamos a conversar esta mañana con Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Buenos días, Diego, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día, un gusto. Usted viajó con la comitiva a Estados Unidos, donde se trató con el presidente Joe Biden y otros organismos de ese país el tema de la seguridad. Hablemos entonces de lo alcanzado hasta ahora con los Estados Unidos. Ellos han respondido con una ley y con $30 millones para el combate contra la inseguridad por el momento. El gobierno ha señalado que cuesta $5.000 millones el plan para combatir al narcotráfico y sus estructuras mafiosas. ¿Cuánto va a poner finalmente los Estados Unidos? En la reunión a la que asistí, que duró cerca de hora 30 minutos, el presidente Biden literalmente le dijo al presidente Lasso que ya serán los equipos técnicos los que revisen los detalles operativos de cuál sería la forma en la que Estados Unidos cooperaría con el Ecuador. Lo que es evidente y para nosotros fue satisfactorio es que el presidente Biden está informado sobre la estrategia que fue presentada por el gobierno del presidente Lasso y sobre las necesidades. Obviamente, pues detalles en cuanto a cantidades en ese momento no era pertinente hacerlo, sin embargo, se dejó ya claramente definido un camino que será el que acabo de mencionar. La expresión literal fue: nuestros equipos definirán los detalles. Ahora, también se ha señalado que parte de esos recursos, de esos $5.000 millones, se espera que lleguen de la Unión Europea. ¿Se ha adelantado en algo ese requerimiento? ¿Va a haber también una visita al Parlamento Europeo para concretar esos aportes? ¿O el requerimiento a la Unión Europea se lo va a manejar de una manera distinta? Lenin, nosotros esperamos contar con el apoyo internacional, obviamente porque en esta cadena de narcotráfico hay productores, hay distribuidores y hay consumidores. Y todos aquellos países y gobiernos involucrados tienen que participar en la lucha y en el combate contra esta cadena delincuencial. Pero es importante tener en cuenta que en mucho va a corresponder cómo estamos nosotros, el Ecuador, y sus recursos en capacidad de poder enfrentar este flagelo, esta amenaza, ¿no?, que destruye el sistema mismo, la democracia, la estabilidad de la sociedad. Y por eso me sorprende, y quiero con esto mencionar la nota previa respecto a la decisión de la Asamblea de derogar una ley que crea ingresos al Estado. Los asambleístas no dan gritos solamente, Lenin, dan alaridos pidiendo que el Estado gaste más en salud, en educación y en seguridad. ¿Y cómo quieren que se financie? ¿Y cómo queremos pagar esto? Bueno, para eso es la ley que estableció, incrementó impuestos, para poder reducir el déficit, generar más ingresos y tener recursos para poder enfrentar todas estas amenazas. Obviamente necesitamos mucho más, pero no podemos dejar de hacer el esfuerzo interno de financiar lo que debemos financiar. Parte de este esfuerzo del gobierno, ¿no?, que tiene que ver con un plan de corto plazo, en donde estamos trabajando fuertemente en construir recién capacidades en cuanto a inteligencia, capacidades operativas de reacción de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Ya implica un gasto inmenso que tiene que ser financiado por el Estado. Y vamos a financiarlo por vía de... Diego. Ahora, a Estados Unidos ya le dijeron: señores, necesitamos el respaldo. Ellos les responden y les dicen: ok, está bien, los equipos técnicos lo van a conversar y allí se definen montos y mecanismos. A la Unión Europea, ¿cuándo se le va a hacer ese mismo pedido? Bueno, no es algo que hayamos previsto todavía. Tenemos que primero concretar cuál va a ser la postura del gobierno de los Estados Unidos, porque eso da, digamos, un primer aval para iniciar otras acciones con otros países. Es decir, que todavía no existe una fecha prevista para la llegada de los equipos logísticos, para los equipos tácticos que se ha comprometido a entregar Estados Unidos y que se está adquiriendo Israel. No, a ver,
Son dos cosas diferentes, ¿no? Lo primero es Israel, que es una línea de financiamiento directo que el presidente Lasso se ha comprometido a financiar. Eso está en proceso, está avanzando, estamos cerrando ya en algunos casos acuerdos con empresas proveedoras. Luego, como yo les decía hace un momento, lo que tenemos en este momento de Estados Unidos es el ofrecimiento de sentarnos a discutir los detalles. No tenemos definido todavía un valor ni los tiempos. Y en esto deben comprender los ecuatorianos que nuestra responsabilidad como gobierno es plantear las estrategias, plantear los requerimientos. Nosotros no podemos comprometernos a cuáles van a ser los tiempos de respuesta. Esperamos en este punto que el gobierno de Estados Unidos pues actúe rápidamente, y pensamos que puede haber esa posibilidad, vista esta gran apertura, esta actitud que se refleja en recibir al presidente Lasso, ¿no? El darle un tiempo extenso para la agenda del presidente de los Estados Unidos. La reunión con el Senado ha sido muy importante, la reunión con los grupos de opinión, los que generan pensamiento en Washington, que todos ellos en forma unánime reconocieron el gran esfuerzo, el trabajo que ha hecho el presidente Lasso, no solamente en la economía, sino también en la seguridad. Bueno, esto genera un ambiente que es extremadamente positivo, que nosotros pensamos va a coadyuvar para que la respuesta sea positiva en cuanto al apoyo ya directo en recursos y en los equipos. Donde no es positivo el ambiente es en las calles. Durante el último fin de semana hubo 24 crímenes aquí en la ciudad de Guayaquil, Diego, y sí, está bien, tienen que esperar a que haya la apertura, a que se cuadren las agendas entre los funcionarios de ambas naciones, y mientras tanto la sensación de inseguridad que vivimos los ciudadanos, ¿qué se hace con eso? A ver, Lenin, yo creo que es importantísimo, para efectos de sacar conclusiones, referirse a los hechos, ¿no? Primero, la Policía Nacional ha tenido un plan para el mes de diciembre, que es un mes de alta concentración en zonas comerciales, ¿no? Mucha gente en las calles, y digamos que en cuanto a los indicadores de delincuencia común, tenemos una reducción. Es distinto el escenario y la situación en cuanto a la violencia criminal ligada al narcotráfico. Y esto es muy importante, que todos aquellos que hacen opinión, que todos aquellos que hacen análisis y la ciudadanía comprendan que hay una relación causal entre el incremento de la incautación de droga y el incremento del número de muertes violentas en aquellos que están involucrados en el negocio del narcotráfico, y mucho más en el negocio del micronarcotráfico. Si usted compara las dos curvas, la curva de incremento o decremento de muertes violentas con la curva de incremento o decremento de la recaudación, de la incautación de droga, usted va a ver que son coincidentes. Entonces, el indicador de muertes violentas, no de delincuencia común, que son dos realidades y dimensiones delincuenciales diferentes, el indicador de muertes violentas refleja una acción del gobierno y una acción de la policía y Fuerzas Armadas eficiente. Yo le pido a usted que usted revise día a día la información sobre los golpes que dan la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, contra el narcotráfico, en la incautación y en la desarticulación de bandas organizadas. Por eso tenemos el incremento de violencia en ciertos sectores en donde existe pues pugna, conflicto. Sí, Diego, pero cuando la violencia se desboca, ocurren atentados como los de Cristo del Consuelo, donde se instala pues una bomba y vuelan media cuadra y allí caen tirios y troyanos, no solamente los que están involucrados directa o indirectamente con el tema del narcotráfico. Bueno, usted habla de un caso excepcional, ¿no?, en donde se produjo un atentado, en donde atentado que fue dirigido contra un miembro de una pandilla. No es contra la ciudadanía. Ahora, estaban ubicados en una zona de alta conflictividad, una zona en donde se actúa en actos delincuenciales, en tráfico de armas, y los bombazos a gasolineras, Diego, y los atentados contra los centros de salud. Bueno, o sea, eso, no han sido casos tan aislados que digamos. No, a ver, Lenin, pero sigo insistiendo. ¿Qué pasó el 1 de noviembre en Guayaquil, y en Durán y en Santo Domingo? Fue una reacción, ¿no?, una reacción a una acción del gobierno de recuperación del control de las cárceles. Esto tenemos que comprender los ecuatorianos. Esto va a
a producirse lamentablemente en la medida en que el Estado, la policía, las Fuerzas Armadas, las acciones de seguridad, la estrategia de seguridad sea eficiente en cuanto a la incautación, en cuanto al enfrentamiento contra el crimen organizado, va a producirse estos lamentables hechos de violencia frente a los cuales tenemos que tener una respuesta. Obviamente que la debemos tener. Fíjese, Lenin, que cuando sucedió esto en la cárcel de Guayaquil, en la llamada penitenciaría, que hicimos un operativo de recuperación de control en varios pabellones, faltan varios más, faltan 8 pabellones de los 12, hemos intervenido solamente 4, pero hicimos igual intervención en otras cárceles de alta peligrosidad, como por ejemplo la de Santo Domingo. ¿Qué fue lo que se previó antes? Los efectos de esa incursión en las calles, y se logró controlar el efecto negativo en las calles. Diego. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Hay que dar golpes, hay que enfrentar al narcotráfico, eso sí tiene sus efectos, pero para eso es que tenemos una estrategia, y para eso es que necesitamos mejores capacidades, tanto de inteligencia cuanto de reacción de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. A propósito de la lucha contra la inseguridad, el gobierno busca también una reforma constitucional para que Fuerzas Armadas apoye de forma complementaria el trabajo de la policía. Eso va a tomar su tiempo, pero además se propone en la consulta la extradición para quienes hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y eso abarca desde narcotráfico hasta corrupción, pasando evidentemente por lavado y por otras figuras delictivas. El ministro de Gobierno ha señalado que ese es el tema más importante de la consulta, pero hay sectores que indican que esa pregunta no va a cambiar nada. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, todo tiene un propósito, ¿no? Todo está enfocado en la línea estratégica, y usted comprenderá que esta reforma incluida está enfocada en la estrategia de enfrentar el crimen organizado. El crimen organizado comporta una serie de conductas delictivas que están definidas en la Convención de Palermo. Pero ¿cómo toman ustedes desde el gobierno, Diego, esa postura de decirle no a la consulta, no a la extradición por parte de algunos actores políticos y también de algunas organizaciones sociales? Mire, que sean los ecuatorianos que juzguen con su voto, ¿no? Estas posturas respecto a oponerse que aquellos ecuatorianos que delinquen en el exterior o que están involucrados en crimen organizado transnacional no puedan ser llevados a otro país para ser juzgados. Porque eso lo que al final del día representa es impunidad en beneficio del delincuente. Si aquellos que creen que deben los delincuentes tener el beneficio de la cobertura territorial en vez de ser llevados a otro país para ser juzgados, pues que expliquen qué es lo que intereses o qué está detrás de esta postura, porque aquellos que queremos que los delincuentes purguen sus penas, ¿no? Estamos pues dispuestos a apoyar todo tipo de reforma que vaya en esa línea. Ahora, Diego, ¿puede ganar el sí en la consulta popular? ¿Pueden dotar a la policía de todo el equipamiento que hoy no tienen? ¿Pueden tener a las Fuerzas Armadas colaborando en el combate al crimen? Pero mientras tengamos un sistema judicial cooptado con funcionarios condescendientes ante el crimen, y eso está allí, es como arar en el mar, nada cambia. Mira, el presidente Lasso ha hecho ya denuncias públicas de nombres de jueces que están actuando de manera incorrecta, ¿no? Yo he enviado un pedido de investigación patrimonial de 5 jueces a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas para que se investigue la situación patrimonial de estos jueces. Tenemos que tener una reacción, ¿no?, frente a esta actitud de los jueces de favorecer a la delincuencia, de crear ambiente de impunidad. El día de ayer hemos tenido 2 recursos de amparo, ¿no?, de habeas corpus, perdón, que obligan a que 2 delincuentes de altísima peligrosidad sean trasladados de la cárcel de La Roca a Santo Domingo. Bueno, vamos a tener que cumplir esa orden judicial, pero inmediatamente vamos a tener que actuar, porque para eso está el gobierno, para eso está el Estado, para eso está el Servicio Nacional que controla el sistema carcelario, para garantizar que en el Ecuador no exista impunidad y que los ecuatorianos sepan que los delincuentes purgan sus penas y tienen que purgar donde deben purgarlas. Aquellos de alta peligrosidad en cárceles de alta peligrosidad. Diego, por más que jueces sinvergüenzas pretendan darles impunidad. Yo le pregunté sobre los patrimonios incongruentes de ciertos funcionarios judiciales a Fausto Murillo, al presidente del Consejo de la Judicatura, y me dijo que eso era labor de la Contraloría y que todos los años pues ellos presentan sus declaraciones patrimoniales, y no es cierto que eso sea lo único que se puede hacer.
hacer? ¿Usted ha tomado acciones para que la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, indague si es que hay alguna incorrección en determinados jueces? ¿Se puede hacer más? Bueno, esto es parte de lo que se tiene que hacer. Lo otro es denunciar ante la opinión pública. Aun cuando algunos crean que eso es interferencia en la función judicial, no, es simplemente que desde el punto de vista del gobierno, que tenemos la responsabilidad de garantizar seguridad a los ecuatorianos, pongamos evidente frente a la sociedad aquellos jueces que lo que están es atentando contra esta estrategia de seguridad y atentando contra la seguridad a la que tienen derecho los ciudadanos. Hay que aplicar la ley, hay que cumplir la ley, sin duda, pero no puede ser pues manipulada y usada por jueces para garantizar que delincuentes, ¿no?, que tienen que estar en la roca, terminen en otras cárceles. Y hay delincuentes que están afuera, los casos de Glass, los casos de Salcedo, que purgan ahora penas, y otros delincuentes con peores historiales, el caso de este apodado Junior, que luego tuvo que ser devuelto por posesión de armas, ¿no? Bueno, fueron beneficiarios de acciones judiciales que tienen que ser investigadas. Y eso le he pedido a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Rentas Internas. Si tantos inconvenientes hay, Diego, ¿por qué el gobierno no lidera un encuentro entre, qué sé yo, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, quizás la Corte Constitucional, para tratar, y también la Asamblea, para tratar de encontrarle una salida coherente, coordinada, estructural a este lío? Mire, en enero vamos a presentar un segundo bloque de reformas. Una fue la reforma constitucional, ahora vienen las reformas legales. ¿Qué reformas legales? Las que administren de una manera más racional, sensata, las llamadas protecciones penitenciarias, garantías penitenciarias, entre otras las posibilidades de reducción de penas, la posibilidad de acogerse a beneficios que reducen la sanción penal. Bueno, esto tiene que ser corregido desde el punto de vista de la ley. La ley es la que está permitiendo eso en este momento, y los jueces están aprovechándose y los delincuentes están aprovechándose de estas concesiones, ¿no?, de estas ligerezas de la norma legal. Vamos a cambiar eso. Eso es parte de las reformas estructurales en cuanto a lo legal que necesitamos. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Gracias, Diego, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Feliz año nuevo a todos. De igual manera.